Comencemos primero con la parte de funciones. Les voy a pedir que si no se escucha bien o el video está entrecortado, me avisen para que podamos parar y podamos revisar cuál es el problema y verifiquemos cuál es el problema. Ya, vamos a revisar las fórmulas condicionales. Estas fórmulas condicionales se caracterizan por tomar la decisión con respecto a los valores que tengo en las celdas, y en todas las fórmulas tenemos una condición que se cumple y se dice si es verdadero o es falso, y en esta condición vamos a tener operadores de comparación. Los operadores de comparación me permiten decidir si el valor con el que voy a hacer la comparación es verdadero o es falso. Y entre estos operadores de comparación tenemos el mayor, menor, mayor igual, menor igual, igual y diferente. Comencemos con la primera alternativa, la más simple. Dice si el valor de C4 es mayor o igual a 10, se toma en cuenta el valor que tengo en esa celda. Si es verdadero, voy a dar la segunda parte de la función. No se olviden que la función tiene tres elementos. El primero, la condición. El segundo, valor si verdadero. Y el tercero, valor si falso. En la de arriba, 15 es mayor que 10, por eso me dice así. Y en la siguiente, me dice con el valor de 5, me indica como resultado no, porque el 5 no es mayor o igual al 10. Entonces me va a dar la parte de falso como resultado. Luego tenemos las fórmulas de condicionales anidados. Estos condicionales anidados los utilizamos cuando vamos a tomar la decisión con respecto a los rangos. Ya, vamos a tomar la decisión con respecto a los rangos. En este caso, me da la lista de rangos acá. Me dice que entre 80 y 100 es excelente, entre 60 y 80 es bueno, y menor a 60 simplemente coloco guión. La estructura, en este caso, son un condicional dentro de otro. Vamos a colocar un condicional, en este caso, para tomar en cuenta el valor que tengo en la celda C9. Ahí podemos identificar. Y la primera comparación es si se encuentra entre 81 y 100. Coloco el i porque son dos condiciones que se tienen que cumplir. Que sea mayor o igual a 80 y que sea menor o igual a 100. Mayor o igual a 81, perdón. Y menor o igual a 100. El resultado es excelente. Si no fuera así, en la parte de falso, o sea, la condición no salió verdadera, vamos a tomar la decisión con el siguiente rango. Por eso se denominan alidados. Vamos a tomar en secuencia. Si es que una de estas condiciones se cumple, y si no se cumple, paso a la siguiente. Por eso colocamos en la parte falso. La segunda verificación, si fuera entre 61 y 80, me dice bueno. Y si no fuera ninguno de los anteriores, esa es la última condición. Esta vamos a denominarla como condición por defecto. Voy a devolver el guión para el resto de valores. Hay que tomar en cuenta que acá, si bien tenemos varias condiciones para hacer la verificación, estamos tomando en rango, sí se puede sacar lo mismo si quisiera plantear con una sola condición. ¿Cómo podríamos hacer esto? Vamos a copiar acá al lado, acá abajo vamos a colocar el valor de referencia y le puedo decir que solamente se verifique de 81 para adelante, suponiendo que no va a haber un valor mayor. Vamos a anotar así, es excelente. Si no fuera así, voy a verificar que el rango sea mayor o igual a 61. ¿Qué es lo que sabemos en este caso? Acá sabemos que el valor, como estamos en la parte de falso, no es mayor o igual a 81, es menor. Entonces, menor a 81 y mayor o igual a 61, se cumplen dos condiciones. Tenemos una condición implícita porque estamos en la parte de falso de la condición anterior. Entonces, entre 61 y 80 es bueno,
Y si no es ninguno de los anteriores, simplemente vamos a dar el guión como resultado. En ambos casos me da el mismo resultado, solamente que en este estamos tomando en cuenta que no vamos a tener un margen superior. El margen superior simplemente lo estamos dando por sobreentendido en la primera categoría, y en la segunda simplemente agarramos, como estamos entrando con la condición de falso, sabemos que el valor no es mayor o igual a 81, sino más bien es menor al valor de 81 o menor o igual a 80. La otra manera de trabajar con condicionales es utilizando los rangos. Los rangos implica que, vamos a esconder esto en un momento, dada una serie de valores, vamos a aplicar distintas operaciones. Las operaciones que tenemos acá abajo, aunque este valor lo podemos transformar. Si bien es un valor numérico que se presenta una nota, acá me dice la tabla de valores, ¿no? Desde 61 a 100 aprobado, entre 1 y 60 reprobado y 0 abandono. Colocamos en nuestra fórmula, si es mayor o igual a 61, se supone que no voy a tener valores mayores a 100. Vamos a colocar aprobado. Si no fuera así, verifico que sea mayor a 1. ¿Por qué no coloco el 60? Porque el 60, por el hecho de haber entrado a la parte de falso, sabemos que el valor es menor o igual a 60 o menor a 61. Entonces, ya es una condición que entra por defecto, que no la estoy anotando, pero que esa es una que es verdadera. Entonces voy a colocar reprobado, y si no es ni aprobado ni reprobado, nuestra condición por defecto es abandono. Abandono va a ser el tipo de texto que vamos a dar como resultado. Estoy transformando de la columna de números, con esto lo estoy transformando en texto, en aprobado, reprobado y abandono. Ahora, acá abajo vamos a tomar la decisión con los valores con conjunto de celdas, y para eso tenemos tres funciones. Uno es contar.si, sumar.si y promedio.si, que son condicionales, no es un sumar sin ningún criterio. Sumar el básico o contar o máximo y mínimo, eso vimos la clase anterior, hemos visto cómo utilizar. Acá entonces vamos a decir, de toda la columna de arriba, quiero que me saque la nota la cantidad de notas que son mayores o iguales a 51. Me dicen notas mayores o iguales a 51 son 6. 6 de las 10 son mayores o iguales a 61. ¿Cuántas notas han sido reprobadas? Y para eso vamos a usar la columna de al lado, ¿no? La columna de texto. Algo importante en esta fórmula, a diferencia de la anterior, es que el condicional va entre comillas. Ese condicional, decimos el rango, y al lado coloco el texto de comparación entre comillas. Voy a colocar el operador de comparación, podría ser mayor, menor, mayor, igual, menor, igual, igual y diferente. Y se va a verificar esta condición sobre cada una de las celdas que tenemos en el rango. En cambio, en esta otra hemos hecho la comparación sobre la columna de estado, ¿no? Si es aprobado, reprobado, abandono. En el caso de igual, no lo necesito anotar como en este caso. Podemos anotar igual, reprobado o reprobado, simplemente es equivalente. El operador por defecto, el operador de comparación por defecto, decimos que es el valor de igual. Acá abajo tenemos sumar. Voy a sumar las notas que son mayores o iguales a 80. Entonces, solo las que sean mayores o iguales a 80, verifico, son 370 el valor de resultado. Entonces, en los parámetros de las tres funciones decimos, coloco la función contar.si, sumar.si y promedio. El primer parámetro es el rango sobre el cual voy a hacer operaciones. A continuación viene el parámetro de comparación. Y vamos a ver que en promedio, así como en sumar, hay un tercer parámetro que vamos a anotar al final,
que es el rango de la operación. Y vamos a ver en qué casos funciona. Si vemos la última fórmula, acá me dice el promedio de las materias reprobadas. ¿Con qué nota promedio has reprobado? Decimos de esas 4 notas reprobadas. Voy a verificar, por ejemplo, en este caso, vamos a ingresar a la fórmula. Me dice mi rango de verificación es sobre la columna de texto. Y en el último rango he marcado las de números, porque sobre esa columna de números voy a aplicar la opción de promedio. Solo voy a agarrar los valores de toda la serie, aquellos que en la otra columna tengan el valor de reprobado. O sea, si no es reprobado, no tomo en cuenta el valor. Y si es reprobado, agarro, sumo el valor y voy a sacar el promedio al finalizar, tomando en cuenta la cantidad de valores que he marcado. Entonces, tenemos el primero que está en color azul, es el rango de verificación. El segundo parámetro es el valor de comparación y el tercero es el rango para hacer las operaciones. ¿Qué operación voy a aplicar? En este caso era promedio. Promedio solo de las notas reprobadas. Además de eso, tenemos que saber los operadores de comparación. Habíamos indicado que son 6. El igual, que es el primero, el mayor, el menor, mayor igual, menor igual, y tenemos finalmente el diferente. Entonces, ¿qué es lo que me devuelve un operador de comparación? Como es una condición, me dice o es verdadero o es falso. Hay otra alternativa. ¿De qué dependerá? De los valores y de la forma que he planteado la fórmula para que me dé este valor, ya sea de verdadero o de falso. Ahora, esto vamos a combinar si necesitamos varias condiciones usando los operadores lógicos, ¿no? Los operadores lógicos lo que me posibilitan es, en la fórmula condicional solo puedo anotar una condición, pero con esto de los operadores lógicos podría colocar 2 condiciones, 3 o más, de acuerdo a lo que necesite en el ejercicio. Alternativas de operadores lógicos tenemos 3, tenemos el y, como vamos a anotar acá, tenemos el o, que es otra alternativa, y tenemos el no. El y el o son verdaderos cuando cumplen ciertas condiciones, las condiciones que vamos a ingresar. ¿Cuáles serían esas restricciones? El y solamente es verdadero cuando todas las condiciones son verdaderas. En el resto de los casos, suficiente que una sea falso, el resultado es falso. En el o, en cambio, lo que vamos a decir es suficiente con que una de las condiciones sea verdadero, el resultado va a ser verdadero. ¿O en qué casos es falso? Solo cuando todas las condiciones son falso para plantear este resultado. Veamos el primero. Entre 1 y 50 me dice y se están cumpliendo las dos condiciones al mismo tiempo. Si se cumple, me dice verdadero, pero 0 y 71 no están en ese rango, por eso me indica falso, falso y falso. Ahora, el O, a diferencia del I, normalmente los segmentos no están sobrepuestos, son dos segmentos separados, los que sean menores a 1 y los que sean mayores a 50. O sea, desde 0 a infinito negativo y desde 51 para adelante todos los valores positivos. Entonces, de acuerdo a eso, podemos decir si es verdadero, si es que se encuentra uno de esos dos segmentos, y si no se encontrara así, vamos a indicar que el valor es. En todo caso, vamos a indicar que el valor en este caso es verdadero. Es falso cuando no está en ese rango, entre el rango de menor a 1 y mayor a 50. Ahora, acá tenemos que tomar en cuenta que con los condicionales puedo combinar valores de diferente tipo y de diferente columna. Acá podemos ver que estamos combinando un texto con un número. Puede ser la alternativa I o la O, depende del ejercicio, pero en este caso vamos a verificar los que sean lunes y a la vez el valor que tengo ahí anotado sea mayor a 10. El único que cumple es el primero y en los otros casos, por una de las dos condiciones que es falso, el resultado, como hemos indicado previamente, también va a ser falso. El no, en este caso, lo que hace es transformar. Si era verdadero es falso y si está como falso va a ser verdadero. Y tenemos también la alternativa de lo con varias columnas o con una sola.
y voy a verificar si pertenece a una de estas dos categorías, como son lunes y jueves. Si no es uno de esos días, simplemente el resultado que me va a decir es falso, porque no se encuentra en ninguna de esas dos categorías. Suficiente que sea lunes o jueves, hago la comparación y me indica que solo va a ser verdadero cuando sea lunes o jueves, y en el resto de los casos va a ser falso. Entonces, si las dos no se cumplen, ahí va a ser falso. Eso es lo que me indica esta condición. Abrir el archivo de Tigo, ¿no? Entonces acá tenemos nuestra tabla. Las preguntas las tenemos en una imagen, así que lo que voy a hacer es insertar para no estar cambiando entre ventanas. Voy a seleccionar del escritorio la parte A, siempre hacemos en clase, y la parte B se va a quedar como tarea. Ya, aquí lo que primero que me pide es colocar formato. Vamos a ordenar por fecha de registro y realizar la numeración, y en el encabezado nombre y fecha. 3 filas acá arriba vamos a agregar. Marco las 3, botón derecho, colocamos insertar. Anotamos informe de saldos. ¿Por qué estamos haciendo siempre esta parte de formato? Tengo que ganar tiempo porque el día del examen, mientras menos invierta el tiempo en formato, tal vez pueda resolver algo más de las preguntas con fórmulas y funciones. Vamos a colocar combinar, negrilla, y el tamaño de letra lo voy a ampliar hasta 20. Vamos a colocar hasta 20. A ver, nos hemos quedado acá en dar el formato, estamos colocando la parte de encabezados. Voy a anotar acá elaborado al 2020. En realidad siempre vamos a repasar esto con el objetivo de ganar tiempo, y solo es una pregunta la opción de formato. Combinar, vamos a colocar en negrilla y puedo aumentar el tamaño. La fila de títulos es de color amarillo ensombreado, ¿no? El color de la letra en blanco, negrilla. Centrado, vertical, horizontal, ajustar texto. Eso tengo que habilitar. Creo que con eso estamos ya modificando los títulos de acuerdo al ancho que tenemos ahí en la práctica. Fecha de registro. El saldo. Y el tipo de plan. Creo que con eso ya hemos terminado con los encabezados. Me faltaría el sombreado. El sombreado, vamos a colocar acá. Puedo colocar el sombreado con la tecla control, marcando varias columnas al mismo tiempo, ¿no? Eso sí me posibilita. Vamos a seleccionar y puedo colocar un color a las 3 columnas al mismo tiempo. Entonces vamos a colocar este color, y a las otras 3 igual las puedo seleccionar de manera simultánea, ¿no? Vamos a, con la tecla control, primero marco la primera columna, ¿no? Mantengo presionado la tecla control y esto me posibilita que podamos seleccionar la segunda columna, y podemos seleccionar a continuación la tercera y colocar a las 3 columnas al mismo tiempo el mismo formato. Ahí tenemos. El formato de fecha está mal planteado, no se olviden que el formato de fecha es 2 para el día, 2 para el mes y 4 para el año, y lo mismo voy a colocar este otro, ¿no? Entonces podría marcar los dos al mismo tiempo, ya dependerá de ustedes. Eso a veces es una manera de ahorrar el tiempo. Y acá tenemos que colocar todo en centrado y la última también en centrado. Me pide ordenar por fechas de registro, marco toda la tabla, me voy a datos, selecciono ordenar, voy a colocar por fechas de registro, aceptar. El formato sigue estando correcto, no me ha modificado nada, y necesito la columna de numeración. Vamos a colocar acá número,
marco los dos primeros valores, vamos a agarrar y arrastrar a toda la columna. Vamos a arrastrar así. Puedo darle formato de cualquier columna, le vamos a dar el formato de la columna de al lado, pero el encabezado lo vamos a cambiar. El encabezado lo voy a colocar de otro color para indicar que esa columna la estoy agregando después, ¿no? Y no forma parte de la tabla original. Me falta colocar el nombre y la fecha arriba. Cambio a diseño de impresión. Coloco el nombre y a continuación 05 de mayo. ¿No? 05 de mayo. Y volvemos al libro de Excel. Puedo utilizar normal o vista previa salto de página. Cualquiera de los dos. Yo les recomiendo normal, mientras todavía no nos vayamos a preocupar de encabezados y pies de página y la división del contenido para impresión. Ya estamos acá. Nuestra tabla es larga, así que lo que vamos a hacer es esconder parte del contenido. Esta cantidad de filas las vamos a ocultar simplemente. Están ahí presentes del 8 al 23, las filas no están visibles, es lo que me indica. Y todo lo demás lo estoy desplegando en pantalla. Veamos qué es lo primero que me pide. Me dice determinar el tiempo estimado que le queda a cada cliente considerando el plan prepago 2.5 por minuto, postpago 1.5 y corporativo 1 boliviano por minuto. Entonces vamos a colocar acá una fórmula condicional. Voy a ampliar para que se vea mejor. Tenemos aquí sí, vamos a colocar si el tipo de plan es prepago, si es prepago vamos a dar como valor de resultado, tuviera que ser el saldo multiplicado por 2,5. Si no fuera así, acá tengo que colocar el segundo rango. Entonces decimos si este valor de tipo de plan es igual a postpago. Postpago, en este caso el valor de resultado va a ser lo que tenga en I5. Puedo estar marcando con el ratón para facilitar el trabajo. Multiplicado por 1,5. Y si no fuera así, vamos a colocar acá el valor por defecto. Voy a asumir que es corporativo, aunque puedo colocar también de manera directa o de manera explícita la última alternativa. Voy a colocar si este valor de tipo de plan es igual a corporativo. Veamos ahí. En ese caso, ese valor de I5 voy a multiplicarlo por 1. Si no es ninguna de las alternativas, voy a colocar 0 como mi resultado para en el caso de que tenga algún error y 2 paréntesis para cerrar los otros condicionales. Me tiene que dar un valor en todas las filas, ¿no? Me da un valor equivalente y lo que vamos a tomar en cuenta en todo caso es que debería de quitarle decimales porque más de un decimal para la interpretación de tiempo es un poco complicado hacer. Vamos a truncar todos los decimales de este número porque es un número que vamos a obtener a un solo decimal. No quiero ver más de un decimal en toda la columna y lo marcamos de esa manera. Decimos saldo en minutos. Ese sería mi saldo en minutos. Voy a copiar formato y luego les voy a colocar la fórmula arriba, ¿no? Título, esta es la pregunta 1 y la fórmula que estamos utilizando la voy a copiar arriba con comilla simple, ¿no? Comilla simple, esa es nuestra fórmula que estamos planteando. Ya habíamos indicado entonces si es prepago es por 2,5, si es postpago es 1,5 y si es corporativo por 1. Y si no fuera ninguna de las anteriores, 0. Entonces no es ningún plan de los habilitados. Vamos a colocar el valor de 0. Eso me da una idea de si hay alguna fila que tiene un error con respecto al tipo de plan.
Vamos a completar el siguiente punto. Me pide determinar la cantidad de clientes registrados que sean casados y del sexo masculino. Son dos condiciones y no puedo sacar de manera directa. Voy a tener que generar una columna que me permita unir ambas condiciones. Necesito casado masculino, vamos a colocar así. La comparación en este caso es con el i porque son dos condiciones que debe de cumplir. La primera, que en el campo de estado civil esté el valor de C, y la segunda, por eso colocamos el i en sexo, C igual al valor de M. Esa es mi condición. Si es verdadero voy a decir sí, un texto. Puedo sacar cualquier texto. Y si no fuera, voy a sacar simplemente texto vacío. Doble comilla para indicar que no voy a mostrar nada. O sea, va a ser visible las columnas o las filas que sí cumplen con la condición. En este caso creo que ninguna, pero eso no es verdad. Vamos a mostrar parte de los datos. Y acá podemos observar que hay varias filas que sí cumplen con la condición. Vamos a colocar ocultar. Voy a copiar el formato y arriba pegamos la fórmula que estamos utilizando. Nuestra fórmula, con comillas simple para que sea visible. Tenemos dos condiciones y un solo valor de resultado. Pero acá tengo que recordar que no me pide quiénes cumplen esta condición. Me dice cuántas personas están en esta categoría. ¿Cómo vamos a hacer eso? Acá abajo colocamos contar.si y voy a agarrar toda la columna. Hay alguien que está con su volumen habilitado. Ya, nos habíamos quedado ahí. El valor de comparación en este caso es sí. Y me dice que son dos personas. ¿Qué es lo que hemos verificado, ¿no? Cuando hemos visto todos los datos, sí me indicaba que eran dos personas las que coincidían con ese criterio. Vamos a colocar comilla simple. Ahí anotamos o hacemos visible la fórmula. Todo esto es la pregunta número 2. Esa es la pregunta número 2. La pregunta número 3 me dice determinar la cantidad de clientes que no tienen teléfono registrado. Esta es la columna de teléfono. Si bien es de una empresa telefónica, puede ser que el teléfono está ahora deshabilitado y el cliente sí está registrado hasta que se le asigne un nuevo número, o si su teléfono estaba suspendido. Mientras esté bajo ese criterio, puede ser que no esté registrado, no sea visible el número. Decimos acá a continuación, voy a verificar contar.si, le voy a decir cuántas personas están en ese estado. Marco toda la columna de teléfono y me interesa las que tienen el texto vacío en vez de teléfono. O sea, no tienen nada anotado y me va a indicar. Son 3 personas que coinciden con ese criterio. La fórmula la voy a hacer visible acá abajo. Comilla simple, tenemos ahí a continuación. Y esta sería nuestra pregunta número 3, ¿no? Ahí es la pregunta número 3, de acuerdo a lo que me pide en la práctica. Ya estamos viendo entonces cómo colocar fórmulas condicionales. Estamos viendo las alternativas que tengo